los que están siendo parte de esta fiesta y que han venido a escuchar el ruido y el rugido de la libertad. En primer lugar, quiero agradecer al queridísimo Carlos Seguía por armar este hermoso evento para el próximo gobernador de la provincia de Neuquén. También, y no casualmente, también quiero agradecer al queridísimo Ariel Rivero, próximo gobernador de la provincia de Río Negro. Y también quiero darle las gracias al queridísimo César Treffinger, próximo gobernador de la provincia de Chubut. El ruido del león y el rugido de la libertad está soplando fuerte desde el sur. Obviamente, también quiero dar las gracias al queridísimo Carlos Kikuchi, que tanto labura en este armado para que seamos competitivos hoy en los 24 distritos de la Argentina. A esos que decían que no podíamos competir, vamos a competir y vamos a dar el batacazo. Y como no podía ser de otra manera, al momento de dar las gracias, ¡gracias, jefe! Vamos, que sin el jefe acá no hay nada. Lo más importante, y es algo que tenemos que tener bien en claro, estamos frente a un momento bisagra de la Argentina. Este año que viene, en el 2023, no se trata solamente de una elección. Se trata de un verdadero cambio de época. Estamos frente a una oportunidad histórica. O elegimos a los mentirosos que hablan de la transformación, donde la única transformación es convertirnos cada día más pobres, mientras que la basura de la casta cada día está más rica. O el verdadero cambio, volver a abrazar las ideas de la libertad. Pero claramente, esos voceros de la transformación, que lo único que proponen es más impuestos, más Estado, más pobreza y políticos más ricos, dicen que esto no se puede, que somos demasiado abruptos. ¿Y cómo quieren cambiar 100 años de decadencia? Con buenos modales, esto se arregla poniendo huevos. Pero claro, para ellos el modelo de la casta les rinde. El modelo de la casta es el que a ellos les permite estar bien. Olvídense, nada son ustedes en el plan de la casta. La casta lo único que le importa es ganar guita. Y si ustedes se tienen que morir en la miseria, nada les importa. Los van a seguir condenando. Más que nunca, en el 2023, ¿son ellos o nosotros?
discutamos de qué se trata el modelo de la casta. Porque algunos, con buenos modales, o en una tortuga embarazada, en cámara lenta, con globitos y colores, y otros en un Fórmula 1 con la violencia de los socialistas, o a velocidad supersónica, la velocidad de los troncos, todos proponen el mismo modelo de miseria, donde lo único que cambia es la velocidad. El modelo de la casta, al que ninguno de ellos se opone, es a esa idea nefasta que dice, donde hay una necesidad nace un derecho. Y la realidad es que cuando hay un derecho y alguien otorgó un derecho, ese derecho alguien lo tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, nos encontramos al problema de necesidades infinitas y recursos finitos. Frente a esa situación, para los economistas esto no es un problema. De hecho, no sería un digno heredero de Adam Smith si dijera que eso no sabemos la solución. La solución es la propiedad privada, los mercados libres y precios que se expresen libremente. Sin embargo, esa hermosa metáfora que desarrolló Adam Smith no es la que le gusta a los colectivistas, no es lo que les gusta a aquellos que le quieren transformar en su vida en algo miserable. A ellos les gusta la garra del el Estado presente, la mentira del Estado eficiente. Friedman decía que había 4 formas de gastar. Ustedes podían gastar el dinero propio o el ajeno y lo podían gastar en ustedes o en otros. ¿Cuál es la forma más eficiente de hacerlo? Es gastar el dinero propio en uno mismo, básicamente porque ustedes saben lo que les costó ganarla y saben lo que quieren consumir. Nadie mejor que ustedes que lo que quieren consumir. Y al mismo tiempo, cuando uno gasta el propio dinero en otros, lo van a ver ahora, en unos pocos días, tratan de quedar bien con lo menos posible. Es decir, minimiza los costos. Y cuando van a gastar el dinero de otro en uno, se produce el despilfarro. Ahora bien, ¿cuál sería la peor manera de gastar? Sería gastar el dinero de otros en otros. Es decir, justamente esa mentira del estado de bienestar, esa mentira del estado eficiente. A ver cuando estos farsantes, los que ya fracasaron cuando nos mintieron diciendo que traían el cambio y que ahora solo quieren transformarnos en más pobres, cuando dicen que no importa el tamaño del Estado, que lo que importa es que sea eficiente. ¿Acaso a ustedes no les importa cuando le están robando el dinero del bolsillo? ¿Qué me importa si la gastan de modo eficiente, si me la estás robando? Por lo tanto, que quede bien claro, aquel que le habla del Estado presente, aquel que le habla del Estado eficiente, es, sin más ni menos, un chorro y los quiere robar. Y ese robo se manifiesta en corrupción. La obra pública, el monumento a la corrupción. ¿Quién acá quiere políticos ladrones choreando con la obra pública? Ellos son los que te roban el sueño, ellos son los que te roban los caminos, ellos son los que te roban el futuro. Y la contracara de esto siempre es un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal hay que financiarlo. Una forma que les gusta mucho a las ratas de la corporación política de la casta es el endeudamiento. Una verdadera inmoralidad.
Porque la deuda son impuestos futuros. La deuda, es decir, al ser impuestos futuros, son pagados por nuestros hijos, por nuestros nietos y hasta por los que no nacieron. Es decir, se trata de una verdadera inmoralidad. Y fíjense esto, cuando se votó el presupuesto, el último presupuesto tuvo la mayor cantidad de votos en la historia de los últimos 20 años. Y es interesante, porque la pregunta es, ¿quiénes fueron los que le dieron el quórum a los ladrones cucarachos de los kirchneristas? ¡Se los dieron ellos! ¡Se los dio Juntos por el Cambio! Juntos por el Cambio también avaló un déficit fiscal de 30.000 millones de dólares. Es decir, deuda para todos nosotros, ahora, mañana y para nuestros hijos y nuestros nietos. Es decir, una verdadera estafa. Esos que te dijeron que no te iban a cobrar más impuestos, ahí los tenés, te mintieron y te robaron. Y no solo eso, porque no solo se quedaron ahí. Recuerden que también habían aprobado en aras de la responsabilidad el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para meter más deuda y para meter más impuestos. ¡Vamos, muchachos! Al momento de votar son cómplices. Son ellos nuestros enemigos, la casta, los políticos y nosotros los que laburamos. Pero claro, en algún momento la fiesta del endeudamiento se termina. Dejan de joderle la vida a los que no votan y entonces tienen que elegir qué hacer. Entonces, ¿qué hacen? Le dan rosca a la emisión monetaria. Y cuando le dan rosca a la maquinita, ¿qué es lo que sucede? Aparece la inflación. Es decir, que la inflación es hija de la maquinita de imprimir dinero, que la usa para financiar el derroche de los políticos. Por eso la casta inmunda está tan enojada cuando digo que hay que cerrar el Banco Central, porque estoy diciendo que hay que romper la maquinita, hay que terminar con la inflación. ¡Basta de nuevo! Y lo más interesante es que los que más se oponen son los que más se las tiran de progres, que dicen que les importa a los pobres. ¡Qué increíble! Porque más allá que cuando ustedes generan inflación, distorsionan el sistema de precios, eso perjudica la inversión y le rompen el traste al que labura, porque básicamente no puede conseguir laburo, porque los salarios son miserables, sino que además aparece la inflación, ese cáncer que le pega 25 veces más fuerte a los que menos tienen. Y ellos se dicen progresistas. ¿Progresistas de qué? Son ladrones que perjudican a los trabajadores. Y cuando ya no les quedan más alternativas, porque se agotó el endeudamiento, porque se agotó la emisión de dinero, recurren a subir los impuestos y nos tenemos que bancar que estos inmorales pongan cara de circunstancia y dicen, hay que hacer un ajuste. Miren una cosa, basta que el ajuste lo paguen los honestos, que esta vez el ajuste lo paguen los ladrones de la política. Y obviamente que esto no es gratis. Esto tiene consecuencias. ¿O por qué creen que estamos como estamos? Argentina, cuando inició el siglo XX, era el país más rico del mundo. Estábamos destinados a competir con Estados Unidos como primera potencia mundial.
No solo eso, países como Australia estaban a nuestro nivel, y ni que hablar Italia, Francia, España, estaban todos muy atrás nuestros, los propios alemanes. Sin embargo, desde que llegó el socialismo a la Argentina, encarnado en el primer gobierno radical, en el primer populista argentino que fue Hipólito Yrigoyen, Argentina inició su sendero de decadencia. Hoy, 106 años después, Argentina es 70 en el ranking mundial, pero al tipo de cambio oficial, al dólar Mickey Mouse. Mickey Mouse, ustedes tienen que tener en cuenta que es la caricatura aspiracional del político, porque es una rata de mierda que todo el mundo quiere. Por lo tanto, no estamos en el lugar 70, estamos en el lugar 130 o 140. Somos un país de abajo de la mitad de la tabla. Somos un país que tiene 40% de pobres. Somos un país que tiene 10% de indigentes. Y entonces cuando uno mira estos números, a veces parecen fríos, a veces parecen abstractos. Pero para ponerlo en blanco y negro, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. Y el campo recibe una presión fiscal del 60%. Es decir, que los políticos argentinos se llevan el alimento de 240 millones de seres humanos. ¿Me pueden explicar cómo, carajo, hay 5 millones de argentinos que no quieren para morfar? ¿Acaso alguien quiere seguir con este robo? ¿Quién quiere seguir con esto? La única forma de defender esto es porque son cómplices de esta basura. Por lo tanto, nos encontramos frente a una situación complicada. Acabamos de describir la decadencia estructural de Argentina. Pero como si fuera poco, estamos de cara a la peor crisis de la historia argentina. Combinamos lo peor de 3 grandes crisis de la historia argentina. Hoy, los indicadores sociales son mucho peores que los que teníamos en el año 2001. Estamos peor en términos de pobres, estamos peor en términos de indigentes, estamos peor en términos de salarios reales medios, estamos peores en términos de salario en dólares bien medidos. Y es más, si la tasa de desempleo ustedes la corrigieran por planes y empleados públicos, además tenemos muchísimo más desempleo. Por lo tanto, tenemos un cuadro social mucho peor que el que dejó de la Rúa un radical. Pero no solo eso, además tenemos un desequilibrio monetario monstruoso que es peor que el que teníamos en la previa del Rodrigazo en 1975. Un gobierno nacional y popular, bien populista. Y cuando se liberó el tipo de cambio en ese momento, porque no había más dólares, llegó un señor llamado Celestino Rodrigo, que vino a arreglar los desastres que había causado un impresentable llamado José Belgelba, y que hasta tuvimos una ministro que lo ponderaba. Así de impresentables son. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando estalló el Rodrigazo, la inflación se multiplicó por 6 y la pobreza se multiplicó por 5. Si lo pusiéramos en los números de hoy, implicaría algo así como saltar a un 600% de inflación. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para multiplicar por 5 la cantidad de pobres? Si hay 40%, el límite 100, ¿saben qué quiere decir eso? Que estamos al borde de un estallido social. ¿Y ellos por qué se preocupan?
por los carguitos, por robar, por cómo acomodan las elecciones para chorear un cargo y seguir robando, mientras que nosotros nos seguimos cagando de hambre. Y como si fuera poco, yo sé que van a creer que tengo un fetiche con el Banco Central. Puede ser. Pero hoy el Banco Central, cada vez que emite para financiar a los chorros de los políticos, es decir, cuando le da rosca a la maquinita, así como tira la guita de un lado, la saca por otro. Se llaman LELIQs esas cosas. La relación entre LELIQs y la base monetaria hoy es peor que la que teníamos en el último trimestre de 1988, cuando el fracasado hiperinflacionario de Chascomús dijo que un poquito de inflación estaba bien y se fue con 5.000% de inflación 6 meses antes, huyendo como una rata. Y eso es lo que quieren para nosotros y eso es lo que están dejando. Por lo tanto, ¿qué es entonces otro elemento en común de las grandes crisis de la historia? Miren, cuando ustedes miran la historia argentina, desde inicio del siglo XX Argentina tuvo 22 crisis. De esas 22 crisis, 20 tuvieron origen en la política fiscal. 20 tuvieron origen en los excesos de gasto de los políticos chorros. Y hoy, si miramos el déficit fiscal entre Nación y Banco Central, estamos entre los más grandes de la historia. En el Rodrigazo tuvimos 14 puntos del PBI. Eso fue en el 75. En la tablita cambiaria, cuando estalló en el año 81 y fracasó el programa gradualista de Martínez Dios, programa que le copió el gobierno de Cambiemos y que quieren volver a copiar y que son tan farsantes que se van a Israel y dicen queremos copiar el plan de Israel. Pero la versión argentina, es decir, la parte en la cual Shimon Peres corta el déficit fiscal, no, esa no, porque de esa muerden los chorros. De ahí viven estos políticos ladrones. Entonces de ahí esa parte no, ya lo tuvimos ese plan, se llamó Plan Austral, cuando Argentina no quiso hacer el ajuste fiscal. Y con un déficit fiscal de 8 puntos del PBI, el fracasado hiperinflacionario de Chascomús nos metió en una hiperinflación. Además, la convertibilidad estalló con 7 y hoy estamos con 10 puntos entre Nación y Banco Central. Por lo tanto, está todo dado para explotar. Tenemos la inflación más alta desde el año 1993 y festejan que tuvimos 4,9% en un mes, ayudado por la sequía que llevó a que se liquidara ganado de manera exagerada, por la cuestión estacional de la llegada de las frutas y verduras, por elegir también, digamos, qué precios controlar por el impacto que tienen en el índice de precios, riéndose la cara de todos nosotros, porque no veo a nadie que esté contento cuando va al supermercado con tamaña inflación. Pero aún así, la contraparte es que las LELIQs crecieron 10%, es decir, que a este ritmo multiplicaríamos por 3 las LELIQs. Es decir, que la relación de la base monetaria y las LELIQs del nivel de 2 veces de hoy saltaría a 6. Muchachos, no sé cuándo va a explotar, pero esto va a explotar. Y el día que explote,
tengan claro que esto es culpa de la casta política que no quiere ajustar y que les quiere meter todo el ajuste a ustedes. Sin embargo, más allá de lo horrible que es la coyuntura, lo decadente que son estos 106 años de historia, quiero decirles que hay esperanza, que hay luz al final del camino, que hay esperanza y que no es un tren de frente, que es el que les quiere transformar la vida. En ese sentido, les quiero contar una historia, porque aún de los momentos más oscuros y amargos se puede salir. Yo tengo la dicha de tener un amigo que escapó de Cuba. Entonces, antes de que nos hiciéramos amigos, la persona que nos iba a presentar me dice: mirá, esta persona escapó de Cuba. Imagínense, yo abrí los ojos como el 2 de oro. Y entonces creí que me iba a encontrar con una historia súper épica. O sea, me lo imaginaba cruzando el mar, cagándose a trompadas por los tiburones y cosas por el estilo. Es más, o sea, si venía con una parte menos del cuerpo, hasta, digamos, o sea, lo hubiera enaltecido más. Y llega una persona normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros, liberal, y dispuesto a laburar y romperse el traste por una vida mejor. Entonces le pregunto cómo había sido la salida de Cuba. Y me dice: no, la salida de Cuba fue fácil. Imagínense, me quedé duro, ¿cómo que fue fácil? Y me contó que en esa época, en la presidencia de Jimmy Carter en Estados Unidos, había comenzado un programa de acuerdo entre Estados Unidos y Cuba para que muchos cubanos pudieran volver a Cuba a saludar a sus familiares. Y claro, eso fue un problema grande para los comunistas mentirosos, porque ellos decían que en realidad los cubanos en Estados Unidos eran tratados peor que los gusanos. Por eso a los que se iban los llamaban gusanos. Y en ese contexto, cuando volvieron los supuestos gusanos, se encontraron con hermosas mariposas y se les pudrió el rancho. Es decir, la gente se había dado cuenta que los comunistas los habían engañado, que les habían mentido. Y en ese contexto, como se empezó a generar una gran rebelión, y la verdad que no podían matar tantos, que es la metodología tradicional como arregla estas cosas la izquierda, entonces ¿qué empezaron a hacer? Los dejaron ir. Aquellos que se querían ir de Cuba se subían, armaban esas balsas y se iban. Y así es como pudo salir de Cuba. Hasta acá, digamos, no le estoy contando nada muy alentador, más que el hecho de que hubo personas que pudieron huir de la isla cárcel, pero más que huir, los dejaron ir. Pero ¿qué es lo interesante? Este amigo mío empieza a estudiar, hace una carrera exitosa, y en marzo de 1989 decide viajar a Alemania y va a Berlín. Y cuando va a Berlín, frente a la situación que experimenta y habiendo vivido en la miseria comunista de Cuba, se va de la ciudad de Berlín, se vuelve a Estados Unidos profundamente desesperanzado, creyendo que el comunismo
no se caería nunca más. Sin embargo, 8 meses después, en noviembre de 1989, el muro de la vergüenza se cayó. Se cayó y aplastó a los comunistas y dejó claro que fueron un fracaso en lo económico, que fueron un fracaso en lo social, que fueron un fracaso en lo cultural. Y nunca se olvide que además mataron a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, lo que nosotros venimos a proponer es el modelo de la libertad. Nuestras reformas, las de primera generación, basadas en el recorte del gasto público que le pega el choreo de los políticos, basado en la desregulación, basado en la baja de impuestos, basado en un mercado laboral flexible hacia adelante para que todos podamos tener laburo y poder tener mejores salarios, en la apertura de la economía, de una economía que sea competitiva en lo fiscal, que sea competitiva en lo laboral, y terminando con la estafa de la inflación, digamos, rompiendo de una vez por toda la maquinita y sacándosela a los chorros de los políticos. Eso nos va a asegurar por lo menos 15 años de mucho crecimiento y va a habilitar las reformas de segunda generación y las reformas después de tercera generación. En 35 años nos vamos a convertir en un país desarrollado, no como dice la mentirosa, sí, la mentirosa que se entregó ante Kicillof, que perdió por escándalo y que ahora quiere venir a dar clases, esa fracasada que dice que nosotros vamos a terminar con la pobreza en un día. No, mentirosa, es un programa de 35 años y tampoco vamos a terminar con la inflación en un día. Siempre hablé de los rezagos de la política monetaria, demandan 2 años. Por lo tanto, no se dejen engañar por los mentirosos, sí, que lo único que están buscando es el voto. ¿Para qué? Para volver a estafarlos. La única salida es la idea de la libertad. Y esto ellos no lo pueden defender porque en el fondo son socialistas, son colectivistas, son socialistas de buenos modales. Son zurditos woke. La propuesta es el liberalismo. ¿Y qué mejor que la definición que nos dio nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos? El profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, donde además cuyas instituciones son la propiedad privada, son los mercados libres de intervención estatal, son la libre competencia, son la división del trabajo, son la cooperación social, donde solamente es posible progresar sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde el exitoso no es un tirano, donde el exitoso es un benefactor social y donde el único tirano es el político colectivista. Pero ¿qué les van a decir a aquellos que quieren transformar su vida en una vida miserable? Que estas son propuestas alocadas, que esto no se puede. ¡Al carajo con que no se puede! Porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Porque aquellos que están en la peor situación del país libre está 11 veces mejor que el equivalente en un país reprimido. Tiene el doble de ingreso que el ciudadano promedio y está mejor que el 90% de la población del país reprimido. No solo eso, tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar. Tienen
50 veces menos de pobres en el formato extremo. Y la gente vive 25% más. Por lo tanto, ¿de qué me están hablando que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Si nosotros lo hicimos, nosotros mismos los argentinos. En el siglo XIX, aquella generación maravillosa del 37, cuyo máximo exponente es Juan Bautista Alberdi, el creador de la Constitución de 1853 y puesta en marcha esa Constitución que pusimos en marcha en 1860, gracias a la labor de tipos como Urquiza, como Mitre, como Sarmiento, como Avellaneda, como Roca, de ser un país de bárbaros. En 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. ¿Cómo me van a decir que con la tecnología actual no vamos a poder hacerlo? Pero no solo eso. Podemos comparar los países socialistas con los países capitalistas. Entonces podemos comparar lo que era Austria contra Hungría, lo que era básicamente Estados Unidos contra la Unión Soviética, Corea del Norte contra Corea del Sur. ¿Acaso alguien quiere vivir en Corea del Norte? ¿Alguien quiere vivir en Cuba? ¿Alguien quiere vivir en Nicaragua? No, son zurdos con la de ustedes, con la de ellos son bien capitalistas. Y para ir terminando, lo que les estamos proponiendo es volver a abrazar las ideas de la libertad. Y claramente que hacer esto no es gratis, porque estos tipos manejan la caja. Esos que se dicen que son moderados, que nunca lo van a agredir a nada, ven a agredir a alguien. Claro, no lo hacen porque mandan a sus sicarios. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El sicario o el que le pone la guita de la pauta en el bolsillo? Y si hasta este momento han visto calumnias, injurias, difamaciones y cualquier tipo de agresión, prepárense, porque el año que viene va a ser peor. Porque el Señor quiere cumplir su sueño de chico, el sueño que tenía a los 5 años. Entonces va a poner toda la plata que sea necesaria para comprar voluntades, para sobornar micrófonos, para ensobrar a quien sea, para ensuciar y querer conseguir con plata lo que no puede conseguir de manera legítima. Pero obviamente, si nosotros fuéramos tibios, si nosotros fuéramos cobardes, claramente que no estaríamos acá. Por eso yo les dije, desde un primer momento, yo no me metí acá para guiar corderos, yo me metí acá para despertar leones. Quiero escucharlos rugir. ¡Viva la
señores, es la marcha del